Hola a todos, soy Saúl Fernández y hoy voy a hablar sobre Joseph Henry y cuál fue su aportación más importante para la sociedad y la ciencia. Comencemos. Vamos a empezar con una pequeña introducción para que sepáis un poco más de su vida personal. Joseph Henry nació un 17 de diciembre de 1797 en Albany, Nueva York, Estados Unidos. Su familia era pobre, por lo que tuvo una educación precaria y tuvo que ponerse a trabajar a muy temprana edad. Una pequeña anécdota de Joseph Henry fue que a los 16 años, estando en la granja de unos parientes, fue a cazar y persiguiendo a un conejo por los sótanos de una iglesia, dejando la caza, prosiguió a investigarla, donde encontró una estantería llena de libros. Comenzó a hojearlos y tan solo con eso bastó para que siquiera volver a matricularse en la escuela. Su formación. Obtuvo su título en la Academia de Albany. Enseñó en escuelas rurales y dio particulares para ganarse un sobresueldo. Después empezó trabajando en el campo de electricidad y magnetismo. ¿Cuáles fueron sus mejores experimentos o sus mayores experimentos? Además, Henry descubrió por su cuenta el principio de la inducción electromagnética, independientemente de Faraday. Pero Faraday lo publicó antes que él, así que el mérito fue para mí mismo. William Sturgeon enrolló 18 veces de alambre de cobre alrededor de una barra de hierro. Así es como se inventó el electroimán. Esto para William era un simple juguete, pero sin embargo Joseph Henry convirtió el juego en un instrumento muy importante. Vuelta tras vuelta enrolló un alambre de cobre alrededor de una barra de hierro, y para obligar a la corriente a fluir por todo el alambre, aisló todo el cable con una envoltura de seda. Cada vuelta del alambre hacía más potente el imán, utilizando una batería ordinaria. En 1831 consiguió levantar más de 300 kilos de hierro con el electroimán, y ese mismo año logró levantar una tonelada. Henry también inventó el relé, porque la electricidad se debilitaba al fluir por un cable largo. La corriente que llegaba al electroimán levantaba un pequeño interruptor de hierro. Este interruptor, al levantarse, cerraba un segundo circuito por el que pasaba una corriente mucho más intensa, y la segunda corriente activaba un segundo electroimán que era capaz de realizar el trabajo que el primero no había podido hacer. Henry, sin embargo, él no patentó sus electroimanes. Él mismo creía que las leyes de la ciencia y sus beneficios eran patrimonio de toda la humanidad. Henry, en 1829, utilizó el electroimán para hacer girar muy rápido un disco entre dos polos magnéticos, mientras pasaba la corriente, y en 1831 describió el instrumento. Hoy en día los electroimanes, como el motor de Henry, se siguen utilizando con escasas modificaciones. ¿Qué hizo después de sus inventos? Esto es bastante interesante, la verdad. Henry, en 1846, se convirtió en el primer secretario de Smithsonian Institution. Ahí fue donde comenzó una nueva etapa en su vida. Henry se convirtió en administrador científico y, cómo no, en este terreno también destacó a un gran nivel mundial. Otro de sus grandes logros fue que la institución fuera un foco de intercambio de conocimientos, promoviendo la comunicación científica de un extremo de la Tierra al otro. Además, Henry fue un hombre de ciencia norteamericano con reputación internacional. Dentro de su país promovió el crecimiento de otras ciencias, como la meteorología y la ciencia de las condiciones climáticas. Henry también fue la primera persona en el mundo en utilizar el telégrafo, y a partir de ello se creó la Oficina Meteorológica de Estados Unidos. La mayoría de la gente piensa que la guerra científica es un producto del siglo XX. Lo cierto es que ya en la Guerra Civil de los Estados Unidos el gobierno era la movilización científica de la guerra. Diríase que Henry pasó gran parte de su vida viendo cómo otros se adjudicaban méritos que eran en parte suyos: Faraday con la inducción, Morse con el telégrafo y Bell con el teléfono.
Pero tampoco es que Henry se le ignorara completamente. Cuando, por desgracia de todos, murió el 13 de mayo de 1878 en Washington, asistieron al funeral altos cargos oficiales. Se le reconoció oficialmente como el descubridor de la autoinducción. Oficialmente se decidió también llamar en su honor Henry a la unidad de medida de la inductancia, unidad que sigue existiendo hoy en día. En conclusión, los descubrimientos de Faraday permitieron producir electricidad a bajo coste y ahora podía llevarse electricidad a las casas en cualquier cantidad inimaginable, de secadoras, batidoras, máquinas de escribir eléctricas, máquinas de coser, etc. Esto ha sido mi trabajo y muchas gracias.